Estimados estudiantes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos en este programa acreditado y preparado por el Departamento de Estudios Islámicos en Castellano de la Universidad Internacional de América Latina, y estamos en la materia de Árabe Multiuso 1, lección número 1. Hablamos un poquito sobre la lengua árabe. El árabe pertenece al grupo de lenguas semíticas, del que forman parte igualmente el hebreo moderno, tal como se habla y se escribe en Israel, el amárico y otras lenguas de Etiopía. Los dialectos arameos actualmente en uso en ciertas zonas de Siria y de Irak y el maltés. Entre las lenguas muertas del grupo pueden citarse el hebreo bíblico, el acadio, el siríaco y el etiópico. El rasgo más característico de las lenguas semíticas es que se basan en raíces consonánticos, mayoritariamente trilíteras, que quiere decir se componen de 3 letras, de las que se obtienen diversas variaciones de significado. Primero, por modificación de las vocales de la raíz simple, y segundo, por adición de prefijos, sufijos y enfijos. Así, de la raíz salima, de la lengua árabe, que significa estar a salvo de, literalmente, él estuvo a salvo, se deriva, se llama sallama. Sallama quiere decir salvaguardar. Aslama quiere decir someter y también significa hacerse musulmán. Istaslama, someterse. Salamun, paz. Salamatun, seguridad y bienestar. Y también muslimun, que quiere decir un musulmán. Cada uno de los distintos paradigmas o de las distintas paradigmas derivadas de una raíz trilítera conserva las 3 consonantes radicales y tiene un significado relacionado con su forma, lo que supone una ayuda en la adquisición de vocabulario que compensa en parte la dificultad derivada de la falta de correspondencia entre las palabras árabes y las raíces indoeuropeas. El árabe se divide generalmente en árabe clásico, árabe literario moderno y árabe hablado moderno, o árabe coloquial, como digamos. El árabe clásico data al menos del siglo VI de la era cristiana, y es la lengua en que está escrito el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, y la usada por las grandes personalidades literarias como Al-Mutanabbi, Ibn Khaldun, etc. El árabe literario moderno es el que emplean en sus obras escritores como Taha Hussein, Tawfiq al-Hakim o Naguib Mahfuz. Y el de la prensa y la radio también es el mismo. Difiere del clásico en vocabulario y sintaxis. Pero esas diferencias son inapreciables si se comparan con las producidas en las lenguas europeas durante la misma época. Por ejemplo, entre el español del poema del Mío Cid o del libro del Buen Amor y el de las novelas de Galdós o de Cela en la época contemporánea. Ello es debido a que el árabe clásico fue sacralizado por haber servido de vehículo de expresión a la revelación divina del Corán. Y ello atrofió en cierta medida su evolución, la evolución de la lengua árabe. Por ello, y aunque algunas formas de expresión han quedado anticuadas, la gramática del árabe del siglo VI es ampliamente aplicable al árabe literario moderno que usamos hoy en día, y eso hace posible escribir una gramática apropiada para servir de base a posteriores estudios de cualquier tipo de árabe escrito, tanto clásico como moderno.
De las lenguas semíticas tenemos esa tabla que tiene todas las lenguas de la familia semítica y sabemos, está marcado dónde está la lengua árabe, aquí, y aquí está la lengua árabe usada hoy en día. Echamos un vistazo a toda la familia antes de empezar a dar la primera letra en árabe, que es alif. Vamos ahora a empezar nuestra primera clase de hoy con el alfabeto árabe. Ahora vamos a echar un vistazo sobre la escritura y el alfabeto árabes. Vamos a dar unas informaciones breves sobre la escritura árabe. Primero, sabemos o no sabemos que la escritura árabe tiene un alfabeto de 28 letras. Son 28 letras. El árabe se escribe de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Y hacia abajo, por lo tanto, un libro árabe se empieza al revés, abriéndose o abriéndose por la última página. Por ejemplo, este es un libro árabe, lo abrimos de ahí a ahí. Este es un libro árabe, no es como los libros ingleses o españoles. Bueno, sin embargo, los números en árabe se leen de izquierda a derecha, los números. Y vamos por ello cuando ya está la clase de los números o las cifras. La escritura árabe es la misma en todos los países árabes. La escritura árabe es la misma. La escritura árabe extendida, que es decir, con algunas letras adicionales, sirve para escribir otros idiomas, distintos al árabe, también con la misma escritura, con la misma forma de escribir, como por ejemplo el persán de Irán, el persa, y el urdo de Pakistán, y el otomán, que es el turco antiguo, y varias lenguas africanas. La escritura árabe ha sido utilizada en 130 idiomas, desde su aparición hasta la actualidad. La escritura árabe sirvió para escribir el español. ¿Sirvió para escribir el español? Sí, es verdad. A principios del siglo XVI, los mudéjares, que fueron los musulmanes, utilizaron la escritura árabe para escribir textos españoles en la época de la Inquisición. Escritura aljamiada, que se llama la escritura aljamiada. Ejemplo de palabras españoles, por ejemplo, escritura en aljamiada, que es el mismo idioma español o las mismas palabras en español se escriben en letras árabes para que la otra gente no musulmana no entienda. Otra información, que la mayúscula, las letras mayúsculas no existen en el idioma árabe. Todas las letras son minúsculas. Todas las letras son minúsculas. Bueno, pues solo existe una escritura cursiva del idioma árabe. La construcción de una palabra se hace atando las letras de una en una, de derecha a izquierda. Por ejemplo, damos un ejemplo. La letra, otra letra y otra letra. Esa es una palabra, pero no se escribe así. Se escribe atando las letras. Así. Cada letra se escribe de manera ligeramente distinta, según su posición. Como vamos letra por letra a ver, la posición en la palabra determina cómo voy a escribir la letra, la forma de la letra. A principio de la palabra, en medio, a final o aislada. Por ejemplo, la letra mim, como M,
se escribe de distintas maneras dependiendo de dónde está la letra dentro de la palabra. Por ejemplo, se escribe la letra M al principio o mim así. Se escribe en el medio de la palabra así. Se escribe al final de la palabra así. Como vemos, tres diferentes maneras de escribir la misma letra. Se pronuncia así. Pero vamos, cuando ya es tiempo de esta letra, vamos a elaborarlo más. Ahora, antes de empezar con la misma o con la primera letra del alfabeto árabe, hay que mencionar unas informaciones sobre el vocal. ¿Qué es el vocal en el idioma árabe? ¿Es lo mismo como en el idioma español o es diferente? Vamos a ver. Los vocales árabes se dividen en breves y largas. Los vocales árabes se dividen en breves y largas. Las breves son pequeños signos que se colocan sobre los consonantes o debajo de las mismas. No es sobre o debajo, depende de la pronunciación, como vamos a ver ahora mismo. Es decir, que la vocal árabe no se escribe como signo de letra en el cuerpo de la palabra, tal como ocurre en la consonante o como las vocales en las lenguas europeas. Vamos a ver. Tenemos tres vocales cortas más importantes en el idioma árabe, que arreglan la pronunciación de la letra. Por ejemplo, como hemos visto, la mim, la letra mim, tenemos tres vocales. La primera vocal es, como vemos, fatha. Fatha. Entonces, esta letra se pronuncia ma. Ma. ¿Y por qué es corta la vocal? Porque digamos que es ma. No es ma. Pronunciándola ma, entonces es una otra categoría. Pero ahora estamos pronunciando eso como ma. Ma. Hay diferencia entre ma con fatha, vocal corta, y mi. Esa es kasra. Entonces, con la kasra se pronuncia mi. Y hemos visto que la kasra es debajo de la letra. Si suponemos que hay la línea está aquí, donde yo voy escribiendo las letras, la kasra viene debajo y se pronuncia mi. Como es debajo, entonces mi. Pero arriba, la fatha se pronuncia ma. Entonces tengo ma y mi. Son las dos primeras vocales hasta ahora. El último vocal corto, que estamos hablando de las vocales cortas, el último o la última es dhamma. Se escribe así. Dhamma. Arriba también, en el mismo lugar donde hemos escrito la fatha. Entonces digo mu. Pronuncio mu. Esa es la dhamma y se pronuncia mu. Entonces, hasta ahora, con la misma letra mim, tengo tres diferentes maneras de pronunciar. Ma con fatha, ma. Mi con kasra, mi. Mu
con damma, mu. Me, mi, mu. Como vamos letra por letra, vamos a escribir las letras como se escriben al final, al principio de la palabra, en medio, al final y aislada, si tiene diferentes formas, porque algunas letras no tienen o tienen la misma forma de escribirse si está aislado o si está al final, y como vamos viendo a lo largo del curso. Y también vamos a echar un vistazo sobre la pronunciación de cada letra según la posición de la vocal corta. Entonces, hay que tener en cuenta que la vocal corta se pronuncia muy corta, muy cortita, como por ejemplo me, mi, mu. Porque si pronuncio me, es otra categoría. Si pronuncio mi, es otra categoría. Si pronuncio mu, es otra categoría. Tiene que estar corta. Me, mi, mu. Y ya está, como si fuera un solo o medio de segundo. Me, mi, mu. Bueno, así vemos la fatha, kasra, es la misma, un guión así, diagonal. Y dhamma. Fatha, kasra, dhamma. Fatha, kasra, dhamma. Fatha, kasra, dhamma. Fatha, kasra, dhamma. Son las tres más esenciales vocales cortas que tenemos en el idioma árabe. Ahora vamos por la primera letra del idioma árabe. ¿Cuál sería la primera letra del idioma árabe? Sería una letra muy fácil de escribir y de pronunciar, porque todos los hispanohablantes tenemos esa letra en nuestro idioma española, que es la letra alif. Esa letra, muy fácil. Es la primera letra de la lengua árabe. Alif. Alif. El nombre de la letra es alif. Alif. No es tan importante ahora saber los nombres de cada letra, pero lo más importante es saber cómo escribir y cómo pronunciar según las vocales cortas y según el lugar de las vocales cortas que vamos poniendo a lo largo del curso. Entonces, si sabemos que esta primera letra es alif, alif es el nombre, pero ¿cómo voy a pronunciarla? Voy a pronunciarla según la vocal corta, así. Si la vocal corta es la primera, fatha, fatha, ¿cómo voy a pronunciar? Muy fácil, como la A. Pero no A, es Siempre cuando estoy pronunciando las letras árabes, hay una manera muy fácil para que las letras salgan de una manera correcta, que es estar sonriendo. Cuando pronuncio tengo que estar sonriendo, porque los musulmanes siempre estamos sonriendo, porque es una como limosna, claro, del dicho del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sea con él. Entonces también los musulmanes y los árabes, cuando hablamos, estamos sonriendo, para que las letras tengan la manera más correcta de pronunciación. Entonces pronuncio así, en la mayoría de las partes, pero difiere en ciertas consecuencias o en ciertas circunstancias, pero vamos explicando eso después. Pero ahora concentramos más en la pronunciación de la es fatha. Si es con kasra, ¿cómo la vamos a pronunciar?
la kasra se escribe aquí o aquí o aquí. La kasra. Si esa es la línea, entonces la kasra es así. I. Entonces, I. La última vocal es dhamma. U. Entonces tengo I, U. Como hemos dicho antes, en el ejemplo de mim, me, mi, mu. También en el ejemplo de alif, si es fatha, I, si es kasra, U, si es dhamma. Es muy corta aquí. U. Bueno, ahora sabemos cómo pronunciar la letra alif, según las vocales cortas. Fatha, fatha, alif, kasra, I, alif, dhamma, U. Esas son las tres diferentes maneras de pronunciación de la letra, pero ahora vamos a saber cómo se escribe la letra en diferentes lugares de la palabra. Así se escribe si es aislada. Si es aislada, es decir, alif, la letra aislada. Si la escribo aislada, no dentro de una palabra, por ejemplo, entonces se escribe así. Se escribe, por ejemplo, al principio o inicial, en posición inicial, se escribe también así, y luego escribo la palabra. Pero a veces la letra alif tiene esa forma inicial. A veces la tiene y a veces no. Cuando la tiene y cuando no, lo vamos escribiendo o lo vamos explicando dentro de la clase o a lo largo del curso. Pero en esa palabra que se pronuncia ams, ya no hemos explicado eso, por eso no hace falta saber cómo se pronuncia, pero lo que quiero decir es, así se escribe alif también en posición inicial de la palabra. Bueno, en posición media. En posición media, ¿cómo se escribe la alif? Se escribe así. La palabra bab, también la misma manera dentro de la palabra. La palabra empieza aquí y termina aquí. Bab. En posición final, ¿cómo se escribe la alif? Como vemos, no hay diferencia entre posición inicial o posición medio, o posición media o posición final. Por ejemplo, la palabra, claro que siempre escribimos el árabe de la derecha a la izquierda. Siempre escribimos de la derecha a la izquierda. Entonces, la palabra empieza aquí. هذا. ¿Vemos? هذا. Se empieza aquí y termina aquí. También eso no es importante para mí ahora, pero
Como veo, alif es en posición final de la palabra hada, entonces se escribe de la misma manera. Entonces, con el alif no tengo ningún problema, porque se escribe lo mismo en posición inicial, media o final o aislada, y la pronunciación depende de si tiene fatha, si tiene kasra, i, si tiene dhamma, u. Pero, ¿cómo se escribe la alif? Siempre se escribe de arriba abajo. Se escribe de arriba abajo, es decir, ha-za, se escribe aquí, ha-za, así. No escribo ha-za, no, es de arriba abajo. Bueno, pero si está en posición media, entonces se escribe de abajo a arriba, porque estoy empezando de abajo. De abajo a arriba. Pero si está aislada o en posición inicial, se escribe de arriba abajo, de arriba abajo. Bueno, lo más importante es que sepamos cómo se escribe, cómo es la forma de la letra y cómo es la pronunciación de la letra. Esa es la letra alif. Vamos ahora por la segunda letra del idioma árabe y a ver cómo se escribe y cómo se pronuncia según las letras que ya hemos explicado. Nuestra línea. La segunda letra, ¿qué sería? Ya hemos visto la segunda letra ahora mismo. La primera letra es alif y se pronuncia a, i, u. La segunda letra es B. 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 Como la B española. No hay ninguna diferencia. B. B. Ahora, si aplicamos la regla de las vocales cortas, fatha, dhamma o fatha, kasra y dhamma, ¿cómo vamos a pronunciarla? Con fatha, B. Con fatha así, B. 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 Con kasra, B. 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 No B. 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 Con dhamma, bu. 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 Entonces, tengo las tres pronunciaciones diferentes. Con fatha, B. 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 Con dhamma, bu. 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 Y con kasra, bi. 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 Es lo mismo como la alif. A, I, U. Y la B es B, Bi, Bu. Puedo, por ejemplo, hacer una comparación entre la alif y la B, o según las mismas o las diferentes formas de pronunciación según las letras vocales, digo B, Bi, Bu, como si fuera tres direcciones diferentes. B, Bi, abajo, Bu. También la alif, E, I, U, para que no se olvide. Ahora, ¿cómo se escribe la B?
Yo la he escrito así, como primero empezando de arriba a abajo, esa, guión, de arriba a abajo. Y luego, de derecha a izquierda, una línea larga. Y luego, de abajo a arriba, empezando de nuevo aquí en el mismo nivel. Así se escribe la letra B. 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 Bueno, ahora ¿qué falta? Nos falta saber cómo se escribe en posición inicial de la palabra, media y final de la misma palabra. Vamos a ver. En posición inicial tengo una palabra, por ejemplo, que dice basal. Vemos qué hago hasta aquí y el punto lo pongo aquí. ¿Qué hay de diferencia ahora? Solo he quitado un medio de la letra. El medio de la letra ya no tengo, ya no lo necesito, porque voy a empezar la palabra con la letra B. Entonces, empezando, claro, de izquierda o de derecho a izquierda, de derecha a izquierda, entonces voy a empezar B. Y luego pongo las otras letras. Basal. Basal. La letra B aquí tiene fatha, damma o kasra. Digo basal. Basal. Fatha. Muy bien. Lo que me importa es cómo se escribe la B en posición inicial y cómo se pronuncia según la vocal corta. Pero el resto ya no me importa ahora. Entonces, B. Así se escribe en posición inicial de la palabra. Ahora vamos por la posición media de la palabra. ¿Cómo se escribe la B en posición media? Tengo una palabra que dice jabal. 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 Esa palabra, jabal, la B se escribe en posición media de la palabra. Entonces, es la misma forma, pero pongo la letra primera y luego la letra segundo o la que sigue de la letra B. ¿Vemos? Es la misma manera como la posición inicial. Y aquí la pronuncio con fatha, kasra o damma, jabal, jabal, jabal. Entonces con fatha. También lo que me importa es la posición, cómo se escribe la letra en la posición media. Y lo que me importa también es cómo se pronuncia según la vocal corta que tiene. En posición final, vamos a ver. En posición final. Tabib. 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 Lo que me importa, como hemos acordado, es la letra B, la final. Tabib.
¿Cómo se escribe? Lo mismo como de forma aislada. Lo mismo como de forma aislada. B. B. No hay diferencia. Lo mismo. Y las letras que vienen antes se escriben de su manera, como vamos a explicar. Pero no hay una otra B aquí en la palabra. Tabib. 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 Bib. Tengo 2, 3, una pronunciación de B. Tabib. Sí, muy bien. Son 2. Muy bien. La primera. Tabib. Bi. Y esa con fatha, damma o kasra. Bib. Bi. Kasra. Muy bien. Entonces, tabib. Bi. Y esa con fatha, damma o kasra. Tabib. Tabib. No hay tabibu, tabiba, tabibi. No, es tabib. Entonces, si no tengo fatha, ni kasra, ni damma sobre la letra o debajo de la letra, como según convenga, entonces no se pronuncia ningún vocal. Se pronuncia la letra y ya está. Tabib. Tabib. Y esa es una nueva información para saber que las letras árabes pueden terminar sin vocales. Pueden terminar con consonante, con una letra misma, como esa, tabib. Si voy a parar sobre la letra bib en mi pronunciación, digo tabib. No voy a seguir la oración o la palabra con la palabra siguiente. Pero no puede empezar, no, pero sí, bueno, puede terminar con esa letra tabib, con ese se llama sukun. Sukun. Pongo ese signo para saber si no tiene fatha, ni kasra, ni damma. Entonces pongo ese círculo muy pequeñito. Tabib. B. Entonces, ese tiene sukun y ese tiene kasra. Ahora ya hemos visto la letra B, cómo se escribe en posición inicial, media y final, cómo se pronuncia con fatha, B, con kasra, bi, con damma, bu y con sukun, b. Como una parada sobre la letra. Ahora vamos a tratar con la tercera letra del alifato árabe, que es muy semejante a la letra B. Por eso voy a dejar la letra B para saber cuál es la diferencia. La letra B, como vemos, se escribe así. B. ¿Sí o no? Así se escribe la letra B. Y hemos visto que de arriba a abajo, de derecha a izquierda y de abajo a arriba. La letra siguiente, que es T. 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 Como la T de español. T. ¿Y cuál es la diferencia entre la B y la T a la hora de escribir? Vamos a ver. Esa es la B. Quito el punto, que no es nada. ¿Qué voy a poner ahora? Voy a añadir 2 puntos arriba. 2 puntos arriba. Entonces esa es la T. 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 Si veo eso, lo pronuncio T. T. Y vemos como es una cara sonriendo también, con 2 ojos sonriendo. Los musulmanes y los árabes siempre debemos estar sonriendo. Entonces, la T se pronuncia como la T. T. No hay ninguna diferencia hasta ahora entre las letras árabes y las letras hispanas o españolas. Entonces, ¿cómo se escribe la T?
de la misma manera. De arriba a abajo, de derecha a izquierda y de abajo a arriba. Y pongo 2 puntos. Lo mismo. T. Vamos por las vocales cortas que hemos dicho y que hemos señalado. Fatha, que sería T. 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 No, ta. No. T, sonriendo. T. Con kasra, que es ti. Con dhamma, tú. Entonces, es lo mismo como hemos visto. Vamos ahora para ver cómo se escribe en diferentes posiciones dentro de la palabra. A ver, en posición inicial, ¿cómo se escribe la letra T en posición inicial? Lo mismo, voy quitando la segunda parte o la segunda mitad de la letra, porque voy a empezar. Y siempre escribimos de derecha a izquierda, entonces voy a empezar la palabra aquí. Escribo. Tamra. No me importa. Lo que me importa es cómo se escribe. Lo mismo como la B. Tamra. Quito la mitad, la segunda mitad de la letra y dejo la primera mitad con los 2 puntos claros para saber si es T o B o alguna de las letras siguientes que también son semejantes a la T. Entonces, ¿tiene fatha, dhamma o kasra? Tamra, ta. Tamra tiene fatha. Esa es la posición inicial. Vamos a ver en posición media de la palabra cómo se escribe la T. Disculpen. Kataba. Esa es la primera letra y esa es la última letra y aquí tiene la T. Kataba. Lo mismo como la posición inicial, la posición media. Kataba. Ya, hemos estudiado la B, Kataba. Entonces tenemos 2 letras, ya hemos estudiado kataba y las 2 tienen fatha. Actualmente las 3 tienen fatha, pero todavía no hemos estudiado la letra primera. Pero kataba, kataba. Ahora vamos para la posición final. ¿Cómo se escribe la T en posición final? También lo mismo como la B. Ahora regreso a cumplir la letra y poner la segunda mitad que hemos quitado antes para se escribe así. Bint. La B ya la hemos estudiado. B kasra. Bint. La T aquí tiene fatha, dhamma, kasra o no tiene. No tiene. Entonces tiene sukun. Porque digo bint y paro. Bint. No digo bintu, binta, binti.
No, aquí es bint, pero eso no quiere decir que siempre cuando veo la palabra esa, que es bint, entonces debo siempre pronunciar con sukun al final. No, porque vamos a saber en la sintaxis de la palabra, que es las reglas gramaticales, la vocal que tiene la última letra de la palabra siempre cambia. Repito, la vocal que tiene la última letra de la palabra siempre cambia. ¿Cambia según qué? Según la posición que tiene la palabra, y eso, claro, será en los cursos avanzados o en los cursos del nivel intermedio. Entonces tengo la letra T, y cómo se escribe al final ahora, con la pronunciación de sukun, que quiere decir que no hay ni fatha, ni dhamma, ni kasra. La que tenemos hoy, T, terminamos con la clase de hoy, la primera clase del idioma árabe. Hemos echado un vistazo sobre la lengua árabe, sobre su posición dentro de la familia semítica de lenguas. También hemos echado un vistazo sobre el alfabeto árabe y la escritura árabe y cómo se escribe las primeras 3 letras del alfabeto árabe, que son alif, ba, ta. Y según las vocales, las 3 vocales cortas en el idioma árabe que hay y que tienen los signos de fatha, kasra, dhamma, y si no hay ninguna de las 3, entonces pongo el sukun para saber las reglas de pronunciación para todas las letras que están en el idioma árabe. Con eso terminamos la primera clase de hoy. Muchísimas gracias por su presencia y muchísimas gracias por la atención. Assalamu alaikum wa rahmatullah.